Good morning, Mordale. Today, we shall be hearing from a sexual health expert. A continuación, te diré todo lo que necesitas saber sobre la tercera temporada de Sex Education, incluyendo su fecha probable de estreno, su elenco y cómo se desarrollará la historia. ¿Se convertirán Otis y Maeve por finmente en pareja? ¿Qué va a pasar con Eric y Adam? Quédate, porque esto es todo lo que sabemos de la tercera temporada de Sex Education. Si te interesa, suscríbete, activa la campanita y recuerda que yo soy Josué TV. La tercera temporada de Sex Education continuará con una de las mejores series de Netflix hasta la fecha, una comedia incisiva con personajes reales y sentimientos humanos. El gigante del streaming confirmó que la serie regresa para más episodios y el rodaje comenzó hace unos meses antes de ser retrasado por la pandemia. Ahora, sin embargo, el rodaje de la nueva entrega del show finalmente se reanudó en septiembre y parece muy probable que la serie vuelva en algún momento del 2021. Ambientada en la campiña galesa, Sex Education explora los problemas sociales y sexuales de los estudiantes, los padres y el personal docente de una escuela secundaria. Durante las dos primeras temporadas, los personajes del espectáculo se desarrollan de manera conmovedora, ya que el show explora una serie de temas delicados con un toque sensible, desde la identidad sexual hasta el abuso sexual. ¿Y qué va a pasar en la tercera temporada? Al final de la segunda temporada de Sex Education hubo rupturas y reconciliaciones. Ola dejó a Otis por Lily, Eric dejó a Rahim por Adam y Otis le profesó su amor a Maeve a través de un mensaje de voz. Es una pena que Isaac, el nuevo amigo de Maeve, que se muda al parque de trailers en el que ella reside, borrara el mensaje antes de que ella lo escuchara. Pero adivina qué, a Netflix le encanta un cliffhanger y esto dejó a los espectadores desesperados por saber qué va a pasar después. En una entrevista con Lab Bible, la escritora del show, Laurie Nunn, habló de dónde le gustaría llevar a los chicos de Mordale High en una tercera entrega. Siempre pienso que los programas para adolescentes deberían parar antes de la universidad, dijo. De lo contrario, llegas al punto en que la gente tiene 30 años y están interpretando a adolescentes. ¿Triángulos amorosos complicados? ¿Aplicaciones universitarias estresantes? Parece que queda mucho drama para la tercera temporada de Sex Education. ¿Quiénes regresan al elenco? Hasta el momento no tenemos motivos para asumir que el elenco principal del show no estará de vuelta. Estamos seguros de que veremos a Otis, Maeve, Eric, Jen, Adam, Aime, Jackson y el villano Sr. Groove. Con suerte también veremos más a la amiga y tutora de Jackson, Biff, que se presentó la temporada pasada y se convirtió rápidamente en la favorita de los fans. Los nuevos personajes, Rahim e Isaac, también causaron una gran impresión de los espectadores, y este último resultó ser bastante controvertido al final de la temporada. Dado lo esencial que eran para la trama de la segunda temporada, los espectadores deberían esperar verlos de nuevo en la tercera. Queda por ver si podemos esperar un regreso de Mary Duff, que interpretó a la madre de Maeve en la segunda temporada, o Edward Bluemel, que retrató a su hermano Sean en la primera entrega, pero no regresó en la segunda. Sí, también habrán nuevas caras. A finales de septiembre, Netflix confirmó la llegada de 3 nuevos rostros: Jason Isaacs, Jemina Kirke y Dua Saleh, quienes se unirán oficialmente a la familia de Sex Education en la próxima temporada. Isaacs interpretará al hermano mayor y más exitoso del director Groove. Kirk, de la serie Girls de HBO, interpretará a Howe, la nueva directora de Mordale, y Saleh, una cantautora de Minneapolis, interpretará a Cal, un estudiante no binario que no está muy de acuerdo con Howe. Ya la producción de la tercera temporada está en marcha. A pesar de la actual pandemia, Netflix anunció en septiembre que la producción había comenzado en la tercera temporada de la serie. Diferentes miembros del elenco, incluyendo a Gillian Anderson, Asa Butterfield y Connor Swinders, aparecieron en un mensaje de video separados mientras se preparaban para regresar al set. Anderson se burló brevemente de que todavía tenía cabellera de cuarentena, mientras que Butterfield se preparaba con una mascarilla negra. ¿Cuál es su fecha de estreno? Netflix confirmó en febrero que habrá una tercera temporada, revelando la noticia con un video de Alistair Petrie, mejor conocido como el director Groove, recordando a los fans dónde quedaron las cosas con los personajes. En cuanto a la fecha de lanzamiento, los fans pueden hacer una suposición informada. Las temporadas anteriores han estado disponibles para ver en la plataforma de streaming en enero de cada año, así que lógicamente la tercera temporada llegaría a Netflix a partir de enero de 2021. Quizá un poco de retrasos con la pandemia, pero para mí seguirá siendo en enero, probablemente. ¿Por qué? Porque no creo que rompan tan fácilmente la estructura de programación y creo que en 3 meses sí pudieron haber grabado la serie completa. Ahora sí, dime tú acá abajo en qué mes crees que realmente saldrá la serie. Para mí en enero, no sé para ti, así que déjamelo saber abajo en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te invito a darle like, suscribirte, activar la campanita, recordar que puedes seguirme abajo en mi Instagram si aún no lo has hecho, y recuerda que yo soy Josué TV.